Cordial saludo. Mi nombre es Zulay Cifuentes, estudiante de octavo semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en el programa de Administración de Empresas. Hoy vamos a tratar el tema sobre las estrategias de resolución de conflictos y para el caso vamos a hacer un estudio de caso real, pero para ello vamos a iniciar con la conceptualización del conflicto, las teorías consensualistas y conflictivistas, como también la estructura y los elementos del conflicto para poder entrar a hacer el estudio del caso y emplear una de las estrategias. Bueno, para empezar vamos a hacer el concepto de conflicto. ¿Qué es el conflicto? Es un fenómeno natural que está presente en toda sociedad. Pensar el conflicto es pensar en un hecho social inherente a la vida colectiva. En este sentido, las dinámicas y los cambios que se producen en la sociedad llevan implícito el conflicto como una expresión de lo humano y no necesariamente debe ser entendido como algo negativo o perjudicial, sino que por el contrario, el conflicto presente en las relaciones sociales posibilita las transformaciones que se generan al interior de una cultura, las cuales pueden ser de carácter político, económico, laboral u otro tipo, tanto positivas como negativas, según sean las intenciones de sus actores, la mirada que se le dé y la gestión depende pues también de cómo se estudie. Las teorías sociológicas de la sociedad y sus conflictos, en general se conocen dos grandes tradiciones sociológicas de conflicto, que es la consensualista y la teoría conflictivista. ¿Qué dice la teoría consensualista? Hace referencia a los conflictos sociales como situaciones anómalas de la sociedad que se dan entre la alteración del curso normal de la vida colectiva, mientras que la teoría conflictivista, como su nombre lo indica, se refiere al conflicto como las contradicciones de la vida en sociedad, entendidas estas como contraposición de objetivos. Ahora vamos a ver la estructura del conflicto, para empezar a entender bien el estudio del caso que vamos a presentar más adelante. La Universidad Externa de Colombia identificó algunas características del conflicto que lo promocionan como parte constitutiva de la vida del ser humano, presente en todas sus dimensiones, al mismo tiempo que lo reconoce como agente de cambio y desarrollo entre las culturas, para lo que plantea 5 postulados básicos dentro de la visión positivista del conflicto. ¿Cuáles son esos 5 postulados? Dice que el conflicto es histórico, que el conflicto es una expresión de lo social, el conflicto conlleva riesgos y oportunidades, y el conflicto admite la diferencia y la unicidad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el conflicto es histórico, porque las sociedades han vivenciado conflictos desde tiempos remotos, desde mucho tiempo, y han desarrollado formas cotidianas de resolverla. Los conflictos se resuelven en cada generación de forma diferente. Ahora, ¿por qué el conflicto es una expresión de lo social? Porque es inherente a la condición humana y como tal forma parte de lo social. ¿Por qué el conflicto conlleva riesgos y oportunidades? Porque permite nuevas oportunidades de interacción y comunicación entre las personas. Y por último, ¿por qué el conflicto admite la diferencia y la unicidad? Porque al mismo tiempo que expresa la diversidad, también es el reflejo de la unicidad de seres únicos e irrepetibles. Bueno, ahorita, precisamente esta aproximación da cuenta de la complejidad de factores que componen el conflicto y alerta acerca de lo que se debe tener en cuenta para su análisis, comprensión y gestión. En complemento a esto, John Paul Lederich, que es un doctor en sociología, uno de los teóricos más relevantes del conflicto y de su método de transformación, plantea 3 elementos básicos constitutivos de todo conflicto, que al ser desarrollados llevan a la solución positiva de este. ¿Cuáles son los 3 elementos básicos? Las personas, el proceso y el problema. Las personas son aquellos individuos que están involucrados en el conflicto con posibilidad de resolverlo. ¿Qué es el proceso? Es la historia del conflicto o la manera como se desarrolla, incluyendo las percepciones y situaciones que le han dado origen y lo han mantenido. ¿Y qué es el proceso? Es el motivo primario, el problema, perdón, es el motivo primario que da origen al conflicto y genera la confrontación. Es la forma primera en la que se concibe el conflicto. Bueno, ahora vamos a estudiar los métodos alternativos, que es el tema que realmente vamos a tratar en este tutorial, que es métodos alternativos de la resolución de conflictos. ¿Qué es un método alternativo? Un método alternativo se denomina así a las formas como la sociedad civil se convierte en un actor activo, o sea, todos nosotros, dentro de la resolución de sus propios conflictos, a través de espacios que generen la intervención de los civiles en el desarrollo de la función jurisdiccional.
¿Qué se busca con eso? Fortalecer y legitimar el aparato judicial estatal al poder encargarse de conflictos que trasciendan lo social. Existen 3 tipos de métodos: la conciliación, la mediación y el arbitraje. En esa ocasión explicaré un caso que puede ser resuelto por medio de un juez de arbitraje, pero vamos a ver qué es el arbitraje. Es un mecanismo por medio del cual los actores involucrados en un conflicto que consideran irreconciliable acuden a un tercero. Los interesados que acuden al centro de arbitramiento se hacen partícipes de este mecanismo a través de una citación o simplemente por mutuo acuerdo o por la asistencia de cláusulas contractuales. ¿Cuáles son las características del arbitraje? La agilidad en el proceso, porque se minimizan los tiempos para resolverlos. La eficacia a la hora de expedir el laudo arbitral por parte del juez de arbitraje. La confidencialidad e idoneidad de los árbitros que pueden o no ser elegidos por las partes en discordia. Y un bajo costo, porque realmente relativo en comparación a los costos que acarrea un pleito judicial. Ahorita sí vamos a ver los tipos de arbitraje también. Hay 3 tipos de arbitraje: de derecho, técnico y en equidad. En el caso real vamos a ver el de equidad, que no basa su decisión en normas o leyes, sino en la situación y criterios de justicia propios de la persona que sirve como árbitro, además del contexto del conflicto. Para este caso real vamos a exponer un conflicto entre una agencia de viajes y un cliente. Este conflicto se genera por la falta de seriedad de la agencia, quien ha ofrecido unos paquetes de viajes a una persona y finalmente un día antes de realizar el viaje, cuando debe entregar unos vouchers para hospedaje y los tiquetes de viaje, le indica que no es posible, que su viaje va a ser reprogramado porque el itinerario sufrió un cambio. Esta persona pues obviamente se va a molestar porque ya ha hecho una programación para su viaje. Hace una reclamación formal al representante comercial de la agencia, quien le indica que no es posible, que tiene que la persona ceñirse al ofrecimiento que le hace la agencia, porque el cambio pues no radica realmente en la agencia, sino en el operador. Usted le ofrece viajar en horarios diferentes y un alojamiento en un hotel de menos categoría. Obviamente la persona no va a aceptar. Allí empieza el problema. ¿Quiénes son los participantes en este caso, de acuerdo a los elementos? La agencia y el cliente. El problema es la falta de cumplimiento. Y el proceso es donde inicia allí el problema. Bueno, se procede a hacer una reclamación directa de parte del cliente a la agencia, solicitándole pues que le haga una indemnización por perjuicios. Pues obviamente la agencia dice que como no es culpa de él y del operador, que no le puede hacer dar esa respuesta. Que lo único que puede hacer es devolverle el dinero. Pues obviamente el cliente acepta, pero no queda conforme con la respuesta, porque de todas formas hay unos perjuicios causados, porque esa persona no iba a viajar sola, iba a viajar con unos padres, con otros 2 familiares, los cuales ya están ilusionados con ese viaje. Esta persona lo que hace es acudir al secretario de gobierno municipal de su residencia, manifestando pues que se siente engañada porque esa persona le dañó sus planes, la agencia. Entonces el secretario de gobierno solicita que le haga una petición escrita basada en los hechos sucedidos. Esa reclamación va a Secretaría de Salud a modo de derecho de petición, a Secretaría de Gobierno a modo de reclamación, solicitando la intervención de la Secretaría de Gobierno para que sean indemnizados en los perjuicios causados. Finalmente, el secretario de Gobierno lo que hace es citar a las partes para hacer una conciliación, que la agencia dé respuesta a la petición inicial del cliente, cancelando sus perjuicios causados por el incumplimiento. Finalmente la agencia lo que hace es darle celeridad y cumplimiento a la petición del cliente y le ofrece pues unos pasadías en un paseo fuera de la ciudad que es aceptado por el cliente. Allí la conciliación fue efectiva, hubo un resultado positivo, entonces allí vemos una alternativa de resolución de un conflicto por medio de un tercero. Muchas gracias.